un gusto tenerlos aquí. Como ustedes saben, dentro del Instituto Aspen tenemos el proyecto Project Play, que busca incentivar la actividad física, sobre todo en los menores de edad. Hemos hecho el primer estudio en México sobre el significado de la actividad física en los menores y aquellos que hacen ejercicio entre 5 y 12 años o empiezan a hacer ejercicio o deporte entre los 5 y los 12 años, tienen un cambio radical en sus vidas con relación a los que son sedentarios. No solamente en salud, sino también, por ejemplo, en terminación de los estudios universitarios, en ingresos, en capacidad de liderazgo, en capacidad de socializar. En fin, los invito a ver en nuestra página el resultado de este estudio e incluso el funcionamiento psicológico de los niños que son sedentarios frente a los que son deportistas. Y qué mejor para analizar el tema del día de hoy sobre las niñas en el deporte en México, que tres grandes exponentes del deporte y de los temas de discriminación. Comienzo presentando, y muchísimas gracias por estar con nosotros, a Marcela Azuela. Ella es asesora para la igualdad en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Ha sido coordinadora de comunicación en diferentes organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Defensoría del Derecho a la Salud en San Cristóbal de las Casas y Alternativas y Capacidades AC. Ha sido subdirectora de no discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Es integrante y fundadora de la organización Hogar Justo Hogar, que busca promover y defender el derecho a la igualdad y la no discriminación desde la casa, particularmente los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Muy bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Tenemos también el privilegio de tener entre nosotros a Patricia Guerra. Ella es una luchadora, una guerrera, ¿cómo decirlo? Iba a decir amazona, pero esas montan caballo. Ella monta las olas. Es la exponente más importante que ha dado nuestro país en la natación en aguas abiertas en el mundo. Intentó cruzar el estrecho de Magallanes y ya nos contará ella, no voy a echar a perder el comentario, qué ocurrió en ese trayecto al intentar cruzar el estrecho de Magallanes. Y fue la tercera mujer mexicana en cruzar el Canal de la Mancha. Tiene además, no solamente lo deja en el mar, digamos, su estela, sino que también lo hace en las causas sociales, en pro de la salud, la educación de los niños y asistencia directa, como nos estaba comentando hace un rato, a mujeres y niños mexicanos. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Gracias, embajador. Y last but not least, como dicen los gringos, Lucía Mijares, que es una gran compañera de viaje en este proyecto de Project Play. Muchas gracias, Lucía, como siempre. Ella es directora de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, la primera mujer directora de desarrollo en el continente americano, y ha desarrollado la estructura deportiva del fútbol en México, del fútbol femenil, a través de la Liga Amateur y la Liga de Alto Rendimiento del país, así como las academias de la FIFA femenil. Actualmente está implementando el programa Jugamos Todos, enfocado precisamente a niños de 6 a 12 años, para ofrecer a las escuelas primarias de México una metodología deportiva que ayude a promover e incrementar el tiempo destinado a la actividad física. Desde 2017 forma parte de las 8 mujeres en el mundo que conforman el Comité de Desarrollo de Fútbol Femenil de la FIFA y es parte del programa Rising Talent para el Women's Forum for the Economy and Society en México. Así es que no podemos estar en mejores manos. Muy agradecidos con todos ustedes que participen además en este mes internacional de la mujer. Nos parece que es especialmente emblemático. Y con esto le cedo la palabra a nuestra directora de Project Play, a Margarita Sardilla. Margarita, adelante, por favor. Muchas gracias, embajador, y muchísimas gracias a todos por estar acá. A nuestras panelistas, desde luego, es un deleite tenerlas siempre apoyándonos en el tema de la promoción de la actividad física. Y bueno, yo nada más daré una pequeña introducción para ponernos a tono. Sabemos que
con certeza que la promoción de la actividad física y el deporte son herramientas que, entre otras cosas, mejoran la salud, mejoran el aprovechamiento escolar, la autoestima y la integración social de los niños. Pero ahora queremos hablar de las niñas porque estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y a mí sí me gustaría muchísimo abordar este tema donde vemos que las niñas tradicionalmente hacen menos actividad física. Se dice que la mujer ha sido excluida de alguna manera de la práctica deportiva y esto desde los inicios se ha dado porque se supone que la mujer no encajaba en su rol de género. Y entonces así se consideraba que las mujeres no podían practicar o no tenían, no reunían las mismas condiciones para practicar actividad física al igual que los hombres. Y bueno, esto ha derivado en que desde la infancia nos han hecho ver tontamente que el fútbol es cosa de niños y, por ejemplo, la gimnasia es cosa de niñas, cuando podemos los dos, a ambos sexos, ser eficaces en los dos deportes. Y si bien la discriminación en mujeres ha ido cambiando y ha ido mejorando, todavía vemos pues, muchas mujeres vetadas. Sabemos que las mujeres no es que no puedan practicar un deporte, sino que profesionalmente, y bueno, ahora lo vemos inclusive en las niñas, toma mucho más de esfuerzo apoyar para que una niña pueda hacer actividad física, desde un apoyo familiar hasta un apoyo económico. El trato discriminatorio que dispensa el deporte femenil incluye no nada más a las atletas, a los niños, también a las entrenadoras, a las árbitras, a las técnicas, a las médicas, a las directivas, todas estas personas que están dentro del deporte. Y obviamente empieza desde muy temprano, desde edades escolares, hasta atletas de élite. Se puede decir entonces que esta es una práctica normalizada y muy antigua. Para mí me parece que discriminar o excluir a las niñas de la práctica de la actividad física no nada más es cuestión de la discriminación como tal, sino es una discriminación y es una falta a su derecho. La UNESCO ha reconocido que la actividad física y el deporte y ahora el juego activo es un derecho humano y no nada más para los hombres. Tenemos investigaciones en el tema que respaldan la noción de que se valoran menos los deportes femeninos, lo que conlleva pues a salarios mucho más reducidos y a cobertura mediática igualmente desigual. Entonces, necesitamos de verdad unir fuerzas e identificar cómo podemos abatir estas prácticas, porque las mujeres han salido adelante en el deporte porque han tenido que conseguir múltiples victorias, o sea, han tenido que trabajar como el doble y el triple, múltiples victorias, muchas medallas para poder ser reconocida, por tanto por los medios de comunicación como por la sociedad en general. Imagínense que fue hasta los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres cuando todas las delegaciones tuvieron representación femenina. Es algo de verdad muy reciente y se puede decir que no es justo. Nosotros como mexicanos tenemos grandes atletas femeninas que han dado a lo largo de los años grandes éxitos innumerables. Por ejemplo, Soraya Jiménez, quien no se va a acordar, Soraya Jiménez, la primera deportista que ganó la medalla de oro en los Juegos de Sydney. Y en el 2004, desde el 2004, por ejemplo, hasta Río, hemos tenido por lo menos 3 o 4 medallas en cada Olimpiada ganadas por niñas, por mujeres deportistas. Estamos hablando de Ana Gabriela Guevara, Belén Guerrero, Iridia Salazar, María Rosario Espinosa, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que tener esto muy en cuenta. Paola Espinosa, Alejandro Orozco, etcétera, ¿no? Nos hacen ganar y nos hacen poner en alto el nombre de nuestro país. Entonces, por eso debemos de resaltar el poder que tiene la actividad física en el juego y el juego activo y los deportes en las mujeres, porque si nosotros queremos tener una sociedad donde las mujeres estén desarrolladas y las niñas puedan salir adelante, tenemos que promover esto en ellas. Es decir, la actividad física, físico-deportiva
es igual de potente que la emancipación de las mujeres desde la infancia, porque el empoderamiento empieza por el propio cuerpo. El desarrollo de las capacidades del movimiento, es decir, coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, agilidad, que se consiguen a través de la actividad física y los deportes, te lleva al conocimiento del cuerpo. Y el conocimiento del cuerpo es, de alguna manera, la parte que más empodera a las mujeres para desenvolverse en cualquier situación vital y es mucho menos vulnerable. Por eso es muy importante promover el juego activo, promover la actividad física en las niñas. Y así como les hablo que la discriminación ha aumentado, pues digo, ha disminuido, todavía tenemos casos importantes presentes. Yo quisiera dejarlo hasta acá y quisiera empezar con la primera ronda de mis preguntas para las panelistas. En este momento yo quisiera darle la palabra a Marcela, que es una verdadera especialista en discriminación, y que nos cuente un poquito qué es la discriminación. O sea, ustedes en CONAPRED, ¿cómo ven la discriminación? Y ¿por qué se puede decir o por qué existe esa cultura o ese malentendido de que las niñas no corren como los niños? ¿Cuál es la problemática, Marcela? ¿A qué nos enfrentamos? Ahora sí. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias a todas las personas involucradas. La verdad que me siento muy honrada de compartir este panel con las compañeras expertas en deportes. Creo que es una mañana en la que voy a aprender un montón. Y pues con muchísimo gusto yo les explicaré el tema de discriminación, que es de lo que sí sé. Entonces, si puedo compartir mi pantalla. Ok. Bueno, pues eso, vamos a hablar como que de qué es la discriminación en general, explicar bien, porque a veces puede haber alguna confusión en qué sí es y qué no es. Y después hablaremos de cómo están las cifras de mujeres, de qué pasa con las niñas y finalmente cómo se junta discriminación, mujeres, niñas y deporte. Entonces, pues ven ustedes esta definición grandota en la que les pido que por favor pongan más atención a las palabras que están subrayadas, recalcadas en rojo, ¿no? ¿Qué es la discriminación? Sí nos podemos imaginar que es una distinción, una exclusión, restricción, pero pocas veces nos ponemos a pensar que también puede ser un acto de preferir a unos, lo cual significa que dejamos fuera a otros, ¿no? La discriminación se puede cometer por acción, pero también por omisión. Y no importa si teníamos ganas o no teníamos ganas de discriminar. La intención no es lo que cuenta en este caso. Porque si el resultado es el mismo, da lo mismo que tú no querías dejar fuera a las niñas o que no querías dejar fuera a una persona con discapacidad. Si lo que tú hiciste o dejaste de hacer tiene como resultado impedir el goce de derechos de cualquier persona, es discriminación. Pensemos, por ejemplo, en una persona ciega que está en una reunión y que a veces no es nuestra intención, no tenemos ganas de cerrarle ninguna posibilidad ni ninguna puerta, pero como nos ponemos un poco nerviosos porque no sabemos qué hacer con la persona ciega, no sabemos si preguntarle si necesita ayuda o no, optamos por hacernos para atrás y si varios optamos por hacernos para atrás, a quien dejamos fuera es a esa persona. Eso nos pasa un sinnúmero de veces y nos pasa mucho con cosas que no vemos. Por eso les digo, no importa la intención. A veces lo hacemos por miedo a lo desconocido, a veces lo hacemos por ignorancia, porque no sabemos muy bien qué tenemos que hacer para poder garantizarle los derechos a la persona o para poder darle un trato digno. Pero ahí es donde nos tenemos que poner a pensar todas las personas cómo actuamos frente a los demás y qué hemos hecho o dejado de hacer para que todas y todos quepamos. Y fíjense en la lista de motivos por los cuales una persona puede ser discriminada. También está bien larga, ¿no? Quizá tenemos mucha más familiaridad o hemos oído mucho que se puede discriminar por el origen étnico, por el color de piel, por el género, por ser niña, niño o por ser persona mayor, por discapacidad. En fin, no se las leo porque ustedes la pueden leer, pero quisiera resaltar los últimos motivos, ¿no? Los antecedentes penales, por ejemplo. Es una razón de discriminación
durísima, porque cuando uno tiene antecedentes penales, no importa si ya se cubrió su condena en una prisión, esa persona queda marcada para siempre. Y queda marcada ella y su familia, ¿no? A veces hasta en una misma colonia, no, pues ya no te juntes con esos hijos porque son hijos de la persona que estuvo en la cárcel. Y esa persona, si ya cubrió su condena en prisión, debería tener exactamente los mismos derechos que alguien que no tiene antecedentes penales. Pero no es así. La discriminación marca, la discriminación estigmatiza. Y finalmente, me gusta también resaltar cualquier otro motivo. Porque ¿eso qué quiere decir? Que desafortunadamente para discriminar somos lo más creativos del mundo. Siempre hay nuevas razones para excluir, para dejar fuera, para negar derechos. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Como cuando empezó esta pandemia, ¿cuántas enfermeras, cuántos médicos fueron maltratados o fueron humillados o no querían los vecinos que regresaran a sus casas y no queremos gente con COVID? En vez de encontrar la manera en que pudieran seguir ejerciendo sus derechos, quienes estaban jugando la vida por todos los demás, quienes estaban poniendo el cuerpo en una situación tan difícil, no contentos con eso y no agradecidos, acabábamos discriminando a esas personas, ¿no? Bueno, ¿y de qué está hecha la discriminación? Y aquí creo que se responde la pregunta, Margarita, que me hacías, ¿y por qué tenemos ese rollo de que las niñas no corren como los niños? Porque estamos llenos de prejuicios y porque nos dominan un poco los estereotipos, ¿no? Y los prejuicios, pues como su nombre lo indica, son esos juicios previos que tenemos en nuestra mente sobre cualquier cosa. Nadie puede no tener prejuicios. Son como cajoncitos que tenemos en la cabeza para organizamos la información y entonces tenemos ideas preconcebidas sobre eso. Ya sé que es peligroso, o sea, son útiles también los prejuicios, ¿no? No me voy a ir a meter a Tepito a las 4 de la mañana, pero lo malo de los prejuicios es que nos impiden muchísimas veces ver la riqueza de la diversidad, ver lo que sí se puede. Tenemos esta idea preconcebida de cómo es una persona. A ver, esta mañana, ahora mismo nos estamos aquí reuniendo y ustedes al vernos, a las ponentes, pues se hacen una breve idea de quién creen que somos o de cómo creen que es. Así funcionamos. Lo que es fantástico es cuando nos equivocamos. Y cuando esa idea que yo tenía de esa persona, qué aburrida, me va a traer sus rollos feministas, resulta que lo que dice sí me resultó interesante y me hizo clic con algo y cambió mi idea. Cuando nos permitimos cuestionar esos prejuicios es cuando nos abrimos a la oportunidad de conocer lo diferente y de apreciarlo. Si no es que la vida es muy aburrida, ¿no? Porque acabamos con las personas que viven en nuestra colonia, con quien van a nuestra misma escuela, con quien practica la misma religión, con quien asiste al mismo club, pues ahí está muy cómodo y se puede sentir uno muy protegido, pero se pierde de la riqueza de la diversidad. Qué interesante es hablar con alguien que viene de otra cultura, que tiene otras tradiciones, que tiene otra religión, que tiene una preferencia sexual que no es la que predomina, en fin. Abrirnos a eso es lo que da lugar a que todas y todos podamos ejercer todos nuestros derechos. Y los estereotipos, pues son ese prejuicio que se tiene sobre una persona generalizado. Como por ejemplo estas frases hechas que tenemos en mente y que hemos oído 1000 veces: los pobres son pobres porque quieren, los judíos son personas codas, las chavas güeras guapas no son inteligentes. Ahora con todas las caravanas de migrantes, a todo lo que da, las personas que vienen de Honduras, de Colombia, lo que quieren es quitar nuestro trabajo. Entonces, ya están etiquetados y difícilmente se les da una oportunidad de demostrar que no son eso que nosotros tenemos en la mente y que pudieran demostrarnos, enseñarnos que sí son y no solo lo que nosotros ponemos en etiqueta. En el caso de niñas, niños, pues también perdemos mucho, ¿no? Con estas ideas de que los niños son mejores para una cosa y las niñas son mejores para otra, le quitamos a los dos, no solo a las niñas. Pensaba mientras Margarita contaba que si las niñas no corren, pensaba, tengo una amiga bailarina que siempre me cuenta que cuando entró a estudiar la carrera, pues había hombres y estaban en súper desventaja con respecto a las niñas, porque las niñas desde los 7, los 8, los 9 ya estaban bailando.
Y ellos pues hasta los 18, 19, pues claro, están en desventaja porque sus padres no los apoyaban, porque eso no es para niños, es para niñas, y se tardaron mucho en poder decir, pues no, también es para niñas, y entonces les cuesta mucho más trabajo, ¿no? Es el ejemplo contrario, quizá, pero a las niñas les pasa todo el tiempo. Bueno, pues esos prejuicios y esos estereotipos justifican prácticas discriminatorias que van desde no hay equipo de niñas, por ejemplo, hasta que les cueste mucho más trabajo, como platicaba Margarita, destacar y demostrar que sí son valiosas en el deporte. Tuvieron que hacer, no solo en el deporte, eso desafortunadamente sigue sucediendo en muchísimos ámbitos de la vida, en el trabajo, en la educación, demostrar que los méritos de las mujeres sí son los adecuados para ocupar ciertos cargos de decisión, es un camino mucho más complejo que el que se les pide a los hombres. Todavía. Aunque hay avances, seguimos todavía con muchas necesidades de ir avanzando a cerrar esa brecha, ¿no? Y bueno, eso genera brechas de desigualdad en todos los ámbitos de la vida. Bueno, aquí les voy a platicar unos datos de la Encuesta Nacional de Discriminación que hizo el CONAPRED en 2017. Y parece que ya es hace muchos años, pero desafortunadamente estos datos no cambian tan rápido. O sea, vuelves a hacer la encuesta en 10 años y las cifras siguen más o menos igual. Fíjense, las mujeres que contestaron esta encuesta señalaron 60% que lo más importante para una mujer es ser madre. 60% que piense eso, pues es un montón, ¿no? Quizá da esperanza que cuando haces esta misma pregunta, pero nada más graficas a las mujeres más jóvenes, eso baja a 45%. Pero si nada más cuentas las personas mayores, eso aumenta a 75%. Pero a mí estas cifras sí me dan esperanza porque nos hace ver que las nuevas generaciones vienen con una mentalidad un poco más abierta de que no solo nacimos para ser madres y no solo somos útiles si somos madres, ¿no? Eso va a ir cambiando con el tiempo y eso va a abrir muchas posibilidades. 43% de las mujeres están de acuerdo con que el hombre sea el principal proveedor del hogar. La porción disminuye a 31 entre las más jóvenes y aumenta a 65 entre las mayores. Sigue pasando lo mismo. Esto de que el hombre sea el principal proveedor del hogar también nos habla de que si logramos tener menos diferencias de género, ganan los hombres, porque es pesadísimo ser el principal proveedor del hogar. Tiene ganancias, desde luego, tienes un lugar de toma de decisiones más importantes, pero la cantidad de infartos que sufren los hombres, de angustia que viven muy solos porque les toca la carga económica, es enorme. Entonces, a la hora de igualar, y cuando la carga ya no cae solo en manos de los hombres, pues los hombres no solo viven con menos angustia, sino también pueden disfrutar de las otras áreas de la vida familiar, del cuidado, del compartir con sus hijas, hijos, familiares, de conocerlos mejor. En fin, ahí ganamos todos, ¿no? El 22% de las mujeres respondió que ellas deberían ser las principales responsables del trabajo en el hogar. Eso también cuesta mucho trabajo modificarlo. Ahora en pandemia se vivieron cosas muy importantes en las casas porque nos fuimos todos a encerrar y porque no pueden solo las mujeres de la casa ser las encargadas. Entonces, en los casos más afortunados, pues se niveló un poco la cosa, ¿no? Y resulta que los hombres sí son buenos, ¿no? Aunque siempre dicen, no, es que yo no sé cambiar pañales. Pues claro, como las mujeres nacemos con un chip de cambiar pañales, somos expertas. Hemos cuestionado esos prejuicios y estereotipos y en algunos casos ha sido muy afortunado y en otros todavía vamos muy retrasados. Y solo el 11 considera que la capacidad laboral de las mujeres es menor que la de los hombres, un 11%. Bueno, cuando hablamos de las brechas de desigualdad, fíjense en estos datos que tienen que ver con personas indígenas. Mientras que 20% de los hombres de habla de lengua indígena llega a la universidad, esa proporción se reduce a 6 cuando se trata de mujeres. Y hablando de 43% de mujeres de 15 años o más participan en alguna actividad económica, 78% de hombres lo hace. O sea, la brecha sí es enorme. Y 41% de las mujeres que se dedican al trabajo son las que también se dedican al trabajo del hogar no remunerado. La carga sigue estando en manos de mujeres.
Ay, creo que voy muy, estoy usando más tiempo. Si quieres, pues aquí puedo parar y la segunda ronda hablo ya de niñas, niños. ¿Te parece, Margarita? Perfecto, Marce, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, Muy interesante. Entonces, este es totalmente el estereotipo es parte. Yo pensaba que el estereotipo no tenía, o sea, solamente era un estereotipo del estereotipo, pero el estereotipo sí en realidad tiene mucha influencia. Eh, Qué bárbaro. Quisiera yo continuar con Lucía. Lucía Mijares, como oímos en su currículum, es una súper promotora de la actividad física. En las niñas muchísimo, desde muchas trincheras. Eh, eh, Sé que está representando a México en temas de la FIFA en términos de promoción del soccer en niñas, que creó la Liga Femenil. Entonces yo quiero decirte, Lucía, cómo se vive esta discriminación en la Femex Food, en la FIFA, en las organizaciones. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cómo podemos abordar este tema de discriminación? Gracias, Margarita. Ay, primero que nada, Marcela, me dejaste como que con el cerebro, ¡pum! Nunca te enfrentas a esas realidades. La realidad es que no conocemos esos datos. Yo como mujer profesionista me dejaste hasta, no me sorprenden, pero vamos, ya que los empiezas a analizar, claro que te sigue sorprendiendo que sigamos por este camino. Miren, yo me voy a la trinchera que conozco, ¿no? Que es el deporte, es el fútbol, yo fui deportista. Ni meramente me acerco a Patricia Guerra, por lo que ni les voy a platicar mi currículum. Fui un intento de deportista y vamos, creo que mencionas cosas que las pongo hoy a la práctica hablando del tema de fútbol, ¿no? Nosotros salimos con esta ideología de la feminidad. Yo creo que está incrustado en nuestras venas, en la célula, y es un tema cultural, porque no soy experta en esto, sin embargo, bueno, en FIFA y con las federaciones que trabajamos en los diferentes comités, nos damos cuenta de esta percepción con la que te vas chocando, percepción, prejuicio, arraigo cultural que traemos en cuanto al qué significa ser niña, qué significa ser niño, y lo vemos puntualmente en el fútbol muy sencillo. Yo soy mamá de 2 niñas, ¿cierto? Y curiosamente a mí cuando arrancábamos con este proyecto, te das cuenta que en automático le das a las niñas una muñeca y a los niños un balón de fútbol. Es como natural, es la primera instancia que te da. Ya desde ahí creo que encasillamos muchísimo el tema de te voy a limitar. Como bien decías, me encantó que lo hayas cambiado a la inversa con el bailarín, ¿no? Oye, esa brecha que me llevas en temas fisiológicos, físicos, coordinativos y de aprendizaje, en el fútbol que hoy se vive, pues también se vive en otros deportes a la inversa, ¿no? Entonces, nosotros nos dábamos cuenta y la Federación Inglesa nos comparte un estudio bien interesante donde hablaba justamente de eso. Y la campaña era Give Girls the Ball, not the doll. Denle a las niñas la muñeca y un balón y no una muñeca. O sea, como puede ser a la inversa, a tu hijo darle una muñeca porque no le gustó el balón. Entonces, desde ahí notamos a nivel físico que lógicamente, bueno, pues las niñas ya traen un mero retraso en tema coordinativo, porque desde niñas las obligamos a que se sienten, a ser pasivas, tú colorea, juega el té, y los niños salen al parque. Entonces, ¿qué hacen? Pues se activan, juegan, aprenden a interactuar, aprenden a botar, a pegar, a lanzar, mientras la niña está bien sentadita y bien comportada. ¿Qué pasa cuando vas creciendo? Y también lo notas, y específicamente en el fútbol es muy notorio, que vas bajo otro estereotipo que es, pues eres el tomboy, ¿no? En el fútbol es, ¿juegas bien al fútbol? Eres un tomboy. Entonces rompes con este esquema de ideología de la feminidad que traemos muy arraigada a nosotras y creo que es algo a nivel mundial, ¿no? Pero luego te topas, ¿no? Dentro de todos estos estereotipos que tú estás manejando, Marcela, que me encanta, y hablando del fútbol, decían, bueno, eres el tomboy porque resulta que medio que sí juegas bien al fútbol, ¿no? Y que le compites a los niños.
pero es despectivo y es normalizado el mensaje de decir juegas como niña, ¿no? Asumimos que entrenar como mujer, pitar como mujer, jugar como mujer es despectivo. Y eso es la parte que realmente hemos y estamos tratando de cambiar, porque hoy el ícono masculino, el ícono en el deporte es un hombre, es el masculino, salvo si te vas a países como Estados Unidos y Canadá, donde sí tienen muy claro esos referentes, ¿no? Pero si lo vemos de una perspectiva global, el ícono es un ícono masculino. Entonces, todo lo que no sea masculino, es automáticamente desechado, ¿no? Entonces, digo, eso es en la parte, Margarita, de cancha, el trabajo que se está haciendo dentro y fuera de cancha en el sentido de hay que romper esquemas muy fuertes. Cuando hablamos de una niña que juega al fútbol, además de estos estereotipos que les mencionaba, pues te tocas con una que pues luego nos duele mucho a los papás y es la parte económica. Tú ves hoy a un niño y lo ves como una inversión. Dices, no, hombre, mijito, a los Pumas, claro, métanle todas los huevos de esa canasta, no importa cómo paguemos, sin importar en qué nos endeudemos, y ojo, con la probabilidad de que el 0.01 llega al profesional, pero no importa, es la concepción de mi hijo sí la va a hacer y nos va a sacar de pobres, versus mi hija me cuesta meterla a la academia de fútbol. Para mí es un gasto, representa un gasto. Entonces, de que esté en su casa haciendo las tortillas, haciendo las labores de casa, Marcela, como bien decías, ¿no? Bien portadita y sentadita, a que me está costando, pues que se quede aquí y me ahorre el gasto. Hablando de la población en general, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy la federación de verdad sí se dio la tarea en el sentido de qué forma podemos sumar a todo esto, ¿no? Nos encontramos con muchísimas problemáticas. Tú bien lo decías, es muy complejo el tema que tú ves. Nosotros, bueno, yo llegué a un momento en que tuve que hablar con Margarita para decirle, tengo una preocupación de que no puedo dormir. Creo que no dormí como 6 meses, escúchenme. Porque claro, nosotros en desarrollo lo que buscábamos era generar en el mediano y largo plazo un mayor número de jugadores hablando de jugadoras y jugadores, con mayores capacidades deportivas. Pero te das cuenta que era muy complicado hacer eso, porque en México pues teníamos pocos atletas. Y curiosamente, como bien decía Margarita en su introducción, las que han sacado la garra y el resultado que vale a nivel internacional, sí son las mujeres, sí han sido las mujeres, ¿no? Entonces, tienes una cultura de muy poco movimiento, de poco atlética, y luego te das un paso adelante donde arranca todo y dices, ay Dios mío, hay un problema serio y muy severo aquí. Un problema donde somos el país número 1 en obesidad, donde en una hora de clase de educación física pues están moviendo entre 11 y 13 minutos y donde en ese espacio no ayudaban de forma proactiva a que las niñas y los niños se sintieran incluidos en un mismo espacio. Entonces entrábamos a una complicación tras complicación tras complicación. Y de ahí nace un programa que buscábamos cuyo estandarte fuera una sola palabra, inclusión. Aquí incluimos a todos, seas mujer, hombre, tengas alguna discapacidad. Si tú vas a una escuela, si tú tienes un patio de escuela y quieres jugar, tú eres bienvenido. Y no nos importa absolutamente nada más. Lo que te queremos hacer es invitarte a jugar. Y realmente, ustedes acuérdense cuando iban a la clase de educación física, había momentos en que nos separaban hombres con mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres al voleibol y los hombres al fútbol. Ya desde ahí te partían. Y claro, evitabas este crecimiento, desarrollo, que no voy a entrar en la discusión de si somos iguales o no iguales. No es la discusión. Creo que la discusión está en igualar y normalizar el que las niñas y los niños jueguen en el mismo espacio y bajo las mismas condiciones. Y eso era lo que buscábamos y buscamos en esta metodología. Es a través de un equipo de trabajo con los mismos de tu grado, si eres
bajito, gordito, alta, flaca, buena, no buena, que te inviten y te incluyamos, ¿no? Eso creo que es el mensaje que hoy tratamos de hacer a través de pues, un músculo que sí se ha vuelto muy importante, que es el fútbol en este país, y que creemos que si el fútbol con el 89% de la gente en México que lo está siguiendo puede recibir este mensaje, podemos influir al menos de alguna u otra forma para que ciertas concepciones en cuanto al género cambien. Claro, hoy las mujeres juegan al fútbol, ya si hablamos de nuestro deporte, es una realidad que las mujeres en México y en el mundo juegan al fútbol, ¿no? Y que hoy se tienen un espacio digno, ¿no? Que se sigue trabajando en eso, que ha sido un reto, les puedo decir, enorme, con mayor aceptación, con mucho más apertura cultural y social para brindarle estos espacios a que una entrenadora pueda tener un camino y crecer, una árbitra pueda también crecer, desarrollarse, capacitarse. Curiosamente me decían en el sector amateur, en la rama no profesional, que la mayoría de las árbitras no profesionales son madres solteras que encontraron un ingreso adicional al que hoy tienen en su trabajo los fines de semana, porque claro, por partido les están pagando. Entonces dice, me encanta el fútbol, probablemente no me puedo dedicar al 100% a esto porque soy madre soltera, necesito ser lo que bien deseas, ¿no? El sostén de mi casa, una responsabilidad enorme, pero el fin de semana voy a ganar mi lana extra, lo que me gusta, siendo árbitra, y buscan las ligas oficiales para generar eso, ¿no? Esos espacios no existían antes, previo a toda la estructura de fútbol femenil. Hoy el fútbol femenil también ha abierto esta oportunidad de negocio y de ingresos adicionales en los diferentes bancos, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que hoy estamos haciendo, Margarita. Creo que la discusión es vastísima. Me estoy yendo como a los puntos finos, más bien más generales de esto. Y me gustaría decir, pero eso lo dejaré como mi conclusión, de lo que vemos, ¿no? El fútbol femenil en general, la profesionalización pues acaba de arrancar, arrancó en 1991, estamos 100 años atrasados al varonil y estamos en un proceso de aprendizaje continuo y les puedo decir que muy acelerado. No hay tiempo para tampoco pensarla mucho porque ya las niñas lo piden, ya las jugadoras lo piden, las entrenadoras lo piden, ya es algo que afortunadamente no se puede tapar con un dedo, ¿no? Que hoy está arrancando, está avanzando y que va para adelante. Y a lo que le estamos apostando es que conforme vaya creciendo eso, de una pirámide de desarrollo, de ser así, pues irá abriendo así, ¿no? Para brindarle mayor oportunidades a jugadoras y a todo el ecosistema del fútbol en este país y a nivel mundial, ¿eh? Porque a nivel mundial les puedo platicar casos increíbles que hemos visto y si quieren, por mencionar 2, 3, ¿no? Pero en Nicaragua, háganse de cuenta, Nicaragua y República Dominicana, yo desconocí este dato hasta que me tocó trabajar con ellos, que el matrimonio infantil en niñas es legal. No puedes votar, pero te pueden casar, ¿no? Entonces tienes a niñas de 15 años casándose, no votando y no pudiendo tomar sus propias decisiones. Entonces, a través de la estrategia del fútbol femenil, se está haciendo una alianza con la Federación de Fútbol, con las diferentes instancias que apoyan los derechos de la mujer a nivel país, para que se pueda reformular esa ley y se pueda aplazar un poco a los 18 años, el que tú puedas elegir a qué edad te puedes casar partiendo de la etapa de adultez, ¿no? Entonces, tienes casos donde el mismo juego te va permitiendo hacer cambios también de política pública que afectan a la mujer, ¿no? En Kenia vimos casos también importantísimos de tráfico de mujeres muy fuertes, donde el fútbol se vuelve un tema de impacto. Namibia, a mí es de los casos en África que me pegó muchísimo, porque curiosamente hay el conflicto que tienen y que se está trabajando a través del fútbol femenil,
es cómo promueves la práctica del fútbol femenil ante una cultura donde el papá es alcohólico. Ahí hay un altísimo índice de alcoholismo en los padres de familia, y las mujeres, las mamás, son el sustento económico. Entonces, las niñas ven como referente paternal a su entrenador de fútbol. Entonces, ese entrenador de fútbol tiene un poder sobre la comunidad enorme para brindarles todas estas herramientas de confianza, de comunidad, de familia, de crecimiento, de estoy activa, estoy motivada, estoy sana, de evitar caer en los mismos vicios que cayeron los padres en ese sentido. Entonces, creo que realmente el fútbol es un gran transformador y vehículo social para generar este impacto de que las niñas, los padres de familia y la familia en general, pues pueda tratar de normalizar estos conceptos. Que el camino es largo, no inventen, es larguísimo. Que me encantaría poder ver los resultados, hoy vemos algunos, claro, pero que el trabajo es constante y que ahí vamos. Gracias, Lucía. Me quedo con la reflexión, dos reflexiones importantes y me parece importantísimo. O sea, la primera es, las niñas no tienen las mismas oportunidades que los niños. Están inclusive dentro de una clase de educación física. No sabemos qué juegan las niñas, cómo les gusta jugar, porque pues les das el resorte o les dices juegas al avión, pero no puedes entrarle al fútbol. Por lo menos eso pasaba en mi época, ¿no? Entonces, hoy no sabemos cómo juegan las niñas. No las integramos, no tenemos las mismas oportunidades y al decir esto hace que obviamente el desarrollo deportivo, la alfabetización deportiva baje. Fíjate, nosotros en la guía de juego que tenemos en Aspen, que desarrollamos en Aspen, vemos que una parte muy importante es preguntarle a las niñas qué quieren jugar. ¿Qué quieren jugar? ¿Cómo les gusta jugar? Y permitirles jugar eso. Y la otra es el role model o el papel que tiene la mamá. Fíjense, la mamá, pero nunca, o sea, la mamá puede ser tu modelaje para ser decente, para arreglarte, para cocinar, pero no para hacer actividad física. Y eso es terrible. O sea, estamos hablando que hay generaciones de mujeres que no van a ser el modelo de sus hijos para que sus hijos sean activos y empiecen a jugar o a hacer algún tipo de actividad física. Y esto es tremendo, tremendo, tremendo. Me regreso rápido, ya no me quiero salir del programa. Gracias, Lucía. Marcela, vamos a regresar a una segunda ronda de preguntas y ahorita pues yo le quiero preguntar a Patti Guerra, esta nadadora excepcional. ¿Cómo te ha ido, Patti? ¿Cómo te ha ido con estos estereotipos? ¿Cómo has vivido la discriminación? ¿Has encontrado discriminación en tu deporte? ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se siente esta discriminación? ¿Y qué has hecho para romper el paradigma? Nada más era una pregunta un poco larga. Sí, primero que nada, gracias. Gracias, Aspen, gracias por abrir estas iniciativas, esta plataforma. Muchísimo que aprenderte, Marcela, Lucía, a ti, Mago, en este tema. Y la realidad de las cosas es que, pues, digo, no es nuevo lo que voy a decir, lo vivimos todos los días. No necesariamente en el deporte, yo creo que en cualquier ámbito nos topamos con ese tipo de situaciones que ustedes ya mencionaron y creo que al final del día es un tema de tú entender desde dónde quieres y desde dónde vas a hacer las cosas. Yo siempre he dicho que se trata de perseguir sueños, se trata de amar a tu país, de poner el nombre de México muy en alto en el escenario que estés, en las oportunidades que tengas y en el rol que hayas decidido. Y si en ese rol o en ese escenario implica romper un estereotipo, implica romper un esquema, pues lo tienes que hacer, porque al final del día es parte de la historia que todos hemos vivido. Lo he vivido y lo he vivido en diferentes situaciones. Soy una persona que trata de quitarle la carga emocional a las cosas y me concentro en lo que me tengo que concentrar. Creo que en México hay un talento impresionante. Yo me acuerdo que
cuando Cacho, mi hijo, que ahorita va a cumplir 22 años, era chiquito, muchas hijas de varias amigas mías querían jugar fútbol y su sueño era jugar fútbol y no había esta oportunidad. Hoy que veo que hay chavas que son impresionantemente buenas, que muchas veces le pegan mejor a la pelota que muchos hombres, me genera un orgullo impresionante. Y también me genera un orgullo impresionante que hubo alguien backstage que abrió camino. Y creo que habiendo talento como el que hay en este foro, con este foro que implica también una apertura, romper un esquema, romper un estereotipo, al final del día eso va a hacer que esto empiece a cambiar. Creo que es un modelo integral. Creo que es desde tu primer equipo que se llama familia, hasta autoridades, hasta cualquier persona que esté en la ecuación, con ese objetivo común, que es decir, a ver, es un piso parejo. No gastemos nuestra energía como mujeres, como chavitas, en querer convencer a alguien que está arriba, que piensa de diferente manera, y hagamos dos cosas. Dejemos de quejarnos, veamos de alguna u otra manera hasta dónde estamos permitiendo a un nivel que eso pase y movámonos del lugar. ¿Cuál es la mejor forma? Con hechos, ¿no? Demostrando de que somos capaces de. Yo estoy convencida que cuando tú tienes una idea y la persigues genuinamente, hay muchos escenarios y muchas puertas que se abren para que tú demuestres esa hambre de triunfo, de que sí eres capaz, y que muchas veces no se trata de salir a la calle y gritar, sino se trata de meterse en los sistemas, a lo mejor ser víctima de los sistemas y desde ahí ver cómo generas ese cambio. Y creo que es la historia de muchas mujeres exitosas que han puesto el nombre de este país muy en alto en diferentes ámbitos y que también han dado esa batalla y se han dado a la tarea de abrir ese camino, de abrir esa brecha y ser de alguna manera modelos a seguir de estas chiquitas que vienen. Creo que, como bien mencionaban, el 2004 fue un parteaguas donde las mujeres en el deporte demostraron que sí era. Y yo me acuerdo, fue mi primer cruce Canal de la Mancha en 2004 y las entrevistas de los medios era, ¿por qué las mujeres? ¿No? ¿Qué pasó que las mujeres hoy sacan la cara por México? Y la verdad es que yo contestaba algo que no sé si les gustaba mucho, pero la verdad es que sí lo creo y era, se abrió una puerta, ¿no? Y ahí nos metimos todas y simplemente demostramos de lo que éramos capaces, ¿no? Se metió Ana, se metió Belén, el cruce, el Canal de la Mancha, después vino el cruce doble donde se impuso el mejor récord. Y era eso, era simplemente después de esta lucha que no era una lucha muchísimo más sutil que la que se vive hoy. Pero en el momento que se abrió una puerta, vimos esa oportunidad, decidimos meternos y a partir de ahí creo que las cosas empezaron a cambiar. Y entonces mujeres en la ciencia, mujeres en cualquier ámbito, en leyes, abogadas, arquitectas, empezaron a surgir y se empezaron a empoderar. Y a lo mejor no nos pusimos de acuerdo, pero todas empezamos a levantar la mano, a salir de ese común denominador y empezamos a escribir una historia diferente. Esa historia diferente que hoy es un piso para esas generaciones, ¿no? Es a Lucía, es a Marcela que dijeron, a ver, las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar simplemente por un tema de respeto y justicia. Tienes que respetar el sueño de las otras personas. Si la tienen fácil, difícil, es tema de nosotros. A nosotros de nada nos sirve que nos pongan calificativos o que nos tengan compasión, no. Lo único que sirve es un piso parejo y que cada uno de nosotros, a través de la capacitación, a través de las horas de entrenamiento, a través de las horas de vuelo, entonces demuestre de que sí es capaz. Qué bárbaro. Mira, me queda claro que tu lucha denota una fuerte motivación y una entereza, una personalidad pues definitivamente decidida.
Eso es lo que necesitamos, ¿no? Mujeres como tú que puedan empoderar a otras mujeres y que puedan de alguna manera decirles si es posible. Me voy a guardar unos comentarios de todo lo que te admiro y de todo lo que sé que te ha costado trabajo para el final, porque eso me mandó a decir mi jefe, pero sí creo que tienes toda la razón. Necesitamos empezar a emparejar el piso para todos y necesitamos trabajar desde nuestro primer equipo. Me encantó que lo hayas dicho, desde la familia. Entonces, desde la familia es donde se empieza a promover la actividad física en estas niñas. Gracias, Patti. Vuelvo en unos minutos. Marcela, perdón que te habíamos cortado. Ahora sí me gustaría que nos dijeras cómo estamos en términos de discriminación en deporte y cuál es la perspectiva de género que tendríamos que ponerle al deporte, porque en piso no está parejo, las condiciones no son parejas, los estereotipos son gigantescos. La lucha, el que la gente no esté pensando que las niñas o las mujeres sirven más allá que para hacer deporte, sino a lo mejor hasta para adornar a los deportes con sus cuerpos, con los atuendos que les hacen poner, pues es terrible. Dinos, Marcela, ¿cómo estamos en México? ¿Tienes algún dato de deporte y tienes alguna sugerencia para esta perspectiva de género? Pues eso, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y creo que lo que escuché de mis compañeras Lucía, Patricia, también me deja como pensando mucho pues en todo lo que se ha enfrentado, ¿no? Todo lo que ha tenido que trabajarse para que lleguemos a donde lleguemos y claro que hay avances, ¿no? Pero lo sucedido, lo que la pandemia no nada más en el tema deporte, en muchísimos temas nos pone muy alertas porque puede haber muchos retrocesos de género. Muchas batallas ganadas están ahora pues en tela de juicio porque no sabemos si se va a poder, por ejemplo, niñas y niños pues están en sus casas, ¿no? Algunas ya no están ni en la escuela, como fue tan difícil y en línea no se puede y lo que sea, pues se corre mucho riesgo de que las niñas no regresen a la escuela. Y volvamos a hace 30 años a que te toca lo doméstico y cuidas al hermanito, cuidas a la abuelita enferma, que al fin tú desde casa y un día te vas a casar y ya te trabajarás para la casa de tu esposo. En el deporte no pasa algo distinto, ¿no? No va a ser lo más prioritario cuando regresen a las escuelas. Hay tanto rezago en lo académico que muy probablemente la atención va a estar puesta ahí y el deporte que se ve como algo menos importante que lo académico muchísimas veces, aunque justo lo decía, ¿no? Siendo el país el primero en obesidad y siendo tan útil y tan valioso para el desarrollo de todas las personas, todavía no se alcanza a ver el verdadero valor del deporte en nuestra vida. Pero bueno, entonces llevábamos avances, ¿no? Los últimos años muchas mujeres pues habían logrado poner el tema de las mujeres y el deporte en alto. Se estaban teniendo varias expectativas de una mayor paridad de género en los Juegos Olímpicos en Tokio. Y, híjole, veníamos de un 8 de marzo tremendo el año pasado con un 9 de marzo en paro y a la siguiente semana a sus casas todo el mundo y pareciera que nos pusieron pausa porque veníamos con todo. Ahora sí nada nos paraba, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues si no le ponemos toda la atención a este tema, va a predominar como el rezago, va a predominar que a las mujeres les toque todavía menos de lo que les tocaba la atención para que puedan desarrollarse en el deporte. ¿Y a quién le toca? A todos. Miren, esta lista, ¿no? Los gobiernos, las organizaciones deportivas, los patrocinadores, y las atletas, la sociedad civil, los medios de comunicación. Nos toca a todas las personas entrarle para que esto no se quede atrás, para que partamos del avance que teníamos y no de 10 pasos atrás. Y ahora que contabas de tus primeras entrevistas, me dejaste pensando mucho. Yo tuve chance de dar un taller a periodistas deportivos hace como 2 años en Fox News y hablábamos de qué diferentes entrevista a atletas hombres y atletas mujeres, ¿no? Y que con mucha facilidad a las mujeres se les habla de qué guapas, qué bonito cuerpo, como un halago en su plena entrevista y de cómo le hace, porque si sí tiene esposo que la deje dedicarse a esto o qué pasa con sus hijos y a sus hijos no les hace caso. Y no se concentran las entrevistas a mujeres en su expertise, en su deporte.
Pero eso no solo sucede con quien está con el micrófono haciendo la entrevista, ¿no? Las escenas que se graban muchísimas veces son de las mujeres jugando voleibol, demostrando sus cuerpazos y poniendo como mucho más atención en un tema pues más sexual, ¿no? Eso sigue sucediendo. O sea, lo que se tiene que modificar es todo. No es nada más que haya más oportunidades para las niñas en las canchas ni en todos los deportes, sino que haya mucho más presencia de mujeres, porque eso sí está comprobado. Cuando hay más mujeres, vemos más cosas las mujeres que no están poniendo atención los hombres. Que haya mucho más presencia en mujeres en toma de decisiones, más árbitras, más entrenadoras, más familias acompañando al tema deportivo a todas sus hijas. Se necesita hacer una cosa que se llama ajustes razonables. Y para ponerles el ejemplo, pues sucede con las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo vuelves un espacio de verdad accesible? No nada más es, pues que vengan personas con discapacidad a esta escuela y que se adapten a lo que hay. No, se necesitan ajustar los planes de estudios, las instalaciones, poner rampas, hacer una serie de cambios para que realmente esa persona esté en este lugar de igualdad, en este piso mínimo. El piso mínimo no nada más es que esté plano para todos, es que quien tiene más dificultades pueda sentirse en igualdad de condiciones para poder desarrollar la actividad que sea. En el tema de discapacidad hablamos de ajustes razonables para, por ejemplo, hagan de cuenta un edificio que es patrimonio nacional que nunca se pensó para personas con discapacidad y ahora requiere rampas y ahora requiere elevadores y ahora vamos a poner un espacio para perros guía. Y el otro concepto es el diseño universal para lo que todavía no existe. Pero entonces vamos a diseñar espacios ya pensados desde el principio con esta perspectiva de que deben caber todas y todos. ¿Y por qué traigo el tema de discapacidad? Porque es un excelente ejemplo. Para niñas también. Para lo que ya hay que ver qué ajustes razonables se tienen que poner en las condiciones en las que se les permite entrar o no a un equipo a niñas y niños, qué requisitos, qué costos, cuáles son las necesidades de las niñas biológicas y fisiológicas, son diferentes a lo de los. O sea, no nada más es decirles, ya vente a la cancha y juega en las condiciones que ya estaban jugando los niños. Vamos a ver qué necesitas tú para poder jugar. Vamos a considerar que las niñas, las adolescentes, van a tener periodos menstruales que lo que nunca hemos pensado y que no tienen que ser siempre ellas las que se adapten, sino que vamos a ofrecer nosotros para esas niñas en esos días. Eso es tener un enfoque de género y eso es no solo decirle, pues vente, a ver si le atinas. Yo llevo 10 años entrenando, ahora tú vente y vamos a ver quién, de qué lado más jala igual. De eso no se trata de cómo realmente ofrecemos oportunidades, creamos en los medios de comunicación más espacios, más modelos de mujeres que se dedican a esto y que no por eso son el tomboy, como decías. ¿Cómo vamos a hacerle? Pues es poquito a poquito, pero desde muchísimos espacios, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sí se fomenta la igualdad? Pues para las mujeres es un brinco en su vida inmenso, en cómo se viven a sí mismas, en cómo resuelven sus problemas. No solo es que se divierten un ratito y juegan un ratito haciendo deporte, sino que les ayuda en su liderazgo. Cuando ellas pueden verse en un deporte bien desarrolladas, cualquier otra cosa de su vida, van a confiar, van a creer que pueden, van a soñar. Tener mujeres en el deporte también ataca a la violencia de género tan tremenda en este país. Estamos en los peores números del mundo y el mundo deportivo puede hacer mucho porque, insisto, si las mujeres empiezan a sentir que pueden con lo que se propongan, nos contaba Patricia, ¿no? Como si tú puedes creer en ti, pues entonces tampoco te vas a dejar tan fácil. También vamos a crear grupos, comunidades de mujeres y hombres que están contra la violencia y a quién recurrir, qué podemos hacer esto. Por supuesto que abre oportunidades económicas, por supuesto que necesitamos representación en los medios. Sigue siendo muy masculino el grupo de personas que se dedican desde la comunicación al tema de deportes. Hasta hace poquitito le daban espacio a una o a dos chavas que estuvieran guapísimas y que fueran en shortcitos. Sigue siendo súper estigmatizado. ¿Qué tal que haya excelentes comentaristas de deportes que no tengan que cubrir con el estereotipo de género de la talla cero y el pelo larguísimo hasta la cintura, ¿no?
Bueno, y esto obviamente generará participación de niñas, más participación de niñas en el deporte, ¿no? Y bueno, unas consideraciones finales que sí me parece muy importante quedárnosles es que en cuanto se suspendan las medidas de confinamiento, como decíamos, muchas niñas no van a poder regresar porque los papeles tradicionales se están afianzando. Eso ya lo está documentando ONU Mujeres, lo están documentando organizaciones como Semillas. Ojo, no dejemos a las niñas atrás, por favor, porque además están más arrojadas a la violencia, más arrojadas al embarazo adolescente. Es una tragedia. Muchas cosas que se han avanzado durante años retroceden en instantes. Entonces hay que tener como mucha claridad de que los deportes son una excelente herramienta para las niñas, para todo esto, para desafiar estereotipos de género, para recuperar la propiedad de sus cuerpos, para desarrollar más habilidades que les pueden servir en otros ámbitos de su vida, para encontrar una red también de apoyo, ¿no? Esto que decían de que a veces el entrenador es la figura, o sea, mientras más personas adultas a nuestro alrededor estén para nosotras, niñas, niños, porque contemos con más adultas, más rica nuestra vida y menos peligro corremos, ¿no? Y bueno, pues también pueden expresar sus talentos y pasiones profesionales. Me encantaba Patricia que me decía, se vale soñar, se puede soñar y se puede hacer todo porque lleguemos a cumplir nuestros sueños, ¿no? Las mujeres y las niñas deben tener una participación equitativa en los planes de regreso al confinamiento y nos toca, desde donde estemos, hacer una realidad para un futuro mejor para todas las personas, en el cual las mujeres y las niñas puedan participar, trabajar en el deporte, dirigirlo y disfrutarlo en igualdad de condiciones que los hombres. Eso es. No, qué bárbaro. Muchísimas gracias, Marcela. Mira, me preocupa muchísimo. Nosotros en Aspen venimos estudiando este tema, de que cuando se acabe la pandemia, las que no van a regresar a hacer actividad física son las niñas y van a estar totalmente confinadas porque hoy ellas ya son parte de la vida doméstica. Las papás seguramente van a estar necesitados o van a necesitar un poco más de apoyo económico por esta crisis tremenda. ¿Y quién se va a quedar haciendo las labores domésticas? Van a ser las niñas. Y además, pues obviamente no hay dinero para pagar el deporte de las niñas, que por alguna razón es un poco más caro. O sea, si vas a jugar soccer, te cuesta más meter a tu niña que a tu niño, ¿no? Entonces, esto también hay que combatirlo, no tendría por qué ser más caro. No debería ser más caro. Las implicaciones de salud mental, además, son tremendas. Y en Aspen estamos trabajando ya en eso, estamos saliendo ya con una prueba piloto para promover esto. Necesitamos que las niñas vuelvan a salir. Me asusta mucho que de verdad lo vuelvas a decir ustedes, lo vuelvas a decir tú. Modificar el sistema es un reto gigantesco. Ahorita le voy a preguntar a Lucía, ¿cómo le vamos a hacer para modificar al sistema, para meter entrenadoras, para hacer a lo mejor entrenamientos que sean de acorde a las necesidades fisiológicas de las niñas? Por ejemplo, los uniformes, ¿no? ¿Cómo hacer para que en este sistema que está, pues, básicamente enfocado al patriarcado, sin decirlo en un mal sentido, podamos nosotros desarrollar nuestro propio sistema para mujeres? Y me quedo con el tema de que sí, el deporte, el jugar, por lo menos el jugar es un igualador social y necesitamos de alguna manera hacerlo. Estos temas de los que estamos hablando también yo quisiera, ahorita voy a compartir con todo el público, que los leyéramos en la guía de juego, los tenemos en la guía de juego que Aspen ha desarrollado y es parte de nuestras ideas, pero me encanta que aquí haya eco sobre ellas y que ustedes las estén refiriendo de esta manera. Gracias, gracias, Marcela. Lucía, Patti, cuéntenme, ¿cómo le hacemos? Porque lo que acaba de decir Marcela no es menor. ¿Cómo le hacemos para meter esta perspectiva de género? ¿Cómo le hacemos para empoderar a las niñas y a las mujeres? Ustedes son especialistas en esto. ¿Cómo le hacemos para bajar la discriminación y superar esta gran barrera que es que las niñas hagan menos actividad física? La dejo abierta para que ustedes quieran. Yo sé, Patti, que tú eres una super nadadora. Además, yo necesito decir que Patti es la única persona en el mundo nadadora que ha sobrevivido a un ataque de una ballena cuando estaba nadando. O sea, no nada más superó las barreras de la discriminación, de la falta de fondos, de la baja cobertura mediática,
a lo mejor sí no se superó para salir adelante y ahora motiva a niñas. ¿Cómo le hacemos, Lucía, Pati? Ustedes cuéntenos, por favor. Adelante, Lucía. Pues miren, yo creo que en el fútbol ya empezó, ya es un tren bala que ya arrancó, más bien creo que los países estamos trabajando de forma acelerada a subirnos a ese tren bala para poder competir, ¿no? Hoy tienes a nivel internacional una estructura donde FIFA dio la noticia en el 2019 que va a estar invirtiendo $1 billón para el desarrollo del fútbol a nivel mundial. ¿Qué significa el desarrollo del fútbol a nivel mundial? La FIFA generó una estrategia, son 5 ejes. Entre los ejes está pues, el más importante, aumentar la participación de las niñas. Y eso se hace a través de la generación de competencias. Entonces, en este piso que bien hablan Patricia, Marcela y yo que hemos hablado es genérales un escenario, un espacio digno con entrenadoras capacitadas. El tema de educación es básico, que puedan tener el respaldo de la institución para reconocerte como jugadora, para brindarte las herramientas como jugadora, equipamiento deportivo. Hablabas del tema del uniforme. Yo sé que eso fue súper trillado y paréntesis. Cuando nace la Liga MX femenil, nos dimos cuenta de la problemática que era eso. No había uniformes para jugadoras. No hay tacos, o sea, hay pocas marcas deportivas que lo tienen. Entonces, tú estás generando un mercado deportivo, pero el mercado de rudimentaria no está todavía al 100. El tema de comunicación, bueno, Marcela, ni entremos, ese es otro debate tremendo, ¿no? O sea, ni me voy a meter en ese tema, pero es real. Entonces, desde el campo que manejamos nosotros, les cuento, o sea, hoy hay una estrategia y no solo para apoyar el desarrollo de las jugadoras a través de las ligas, hay también un tema de gobernanza. Complicado y complejo, se está trabajando, es este famoso techo de cristal que yo todos los días lo trato de humo, de decir, no existe, es inexistente, sóplale, Lucía, y se va a abrir, ¿no? Eso es lo que la generación de Patricia me ha dejado, el decir, para mí no hay techo de cristal, ya hay de humo, háganse un lado, ¿no? Pero bueno, en estos techos que haya una mayor participación en la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy es una realidad que las decisiones siguen siendo tomadas en su gran mayoría por hombres. Entonces, ¿qué hemos tenido que aprender? Y ahí sí les comparto mi experiencia personal. Bueno, pues básicamente a mí me ha tocado aprender a hablar el idioma de quienes toman las decisiones. ¿Hay que traer a los hombres a la mesa? Claro. ¿Me asusta? Por supuesto que no. ¿Me siento menos? Sin pensarlo. Claro que no. Pero bueno, hay que traer a las mujeres a ese nivel. Al decir, hoy estoy preparada académicamente, laboralmente, deportivamente, vámonos con todo a sentarnos y a hablar, ¿no? Entonces, FIFA trae un programa muy fuerte para impulsar a mujeres a que entren a puestos de toma de decisiones. La igualdad dentro de las organizaciones es un beneficio para la organización. La diversidad de opiniones, de métodos, de manejo de grupos, vamos, le da una percepción y una riqueza enorme a las organizaciones, y eso FIFA está tratando de impulsarlo, ¿no? Y bueno, tienes la parte que seguramente siempre preguntan, que es la parte comercial y de competencias y la parte salarial. Vi una pregunta por ahí, la voy a responder a manera de grosso modo. No es el tema hoy no es igualar los sueldos a nivel femenil, no por un tema de que seamos menos o no, sino porque tenemos que entender esto como un negocio también. Hay que irlo creciendo a medida conforme se va desarrollando el proyecto, y hoy la perspectiva es dejar las bases bien plantadas. Si no hacemos que más niñas jueguen al fútbol, más niñas se sientan cómodas, más entrenadoras transmitan ese mensaje, difícilmente se va a sostener la estructura. Entonces, toda gran parte de la inversión de FIFA y de las federaciones va a ir encaminada a eso.
Hoy, y voy a hacer el comercial porque lo tengo que hacer, y sobre todo porque luego la gente no lo sabe. Pero bueno, en la Federación Mexicana de Fútbol se cuenta con una liga femenil amateur que está ya en 24 ciudades del país. Hoy participan 150 equipos. Se cuenta con un proyecto de visorías en la categoría sub-15 en conjunto con FIFA. De aquí, bueno, mi siguiente comercial. Y voy a lo que me encanta de cómo se llama este panel, ¿no? Las niñas juegan y sí ganan, ¿no? Y sí ganan. Ahí está el gran ejemplo de nuestra selección nacional femenil en el 2018, que quedó segundo lugar de un mundial femenil en FIFA. Yo realmente le apuesto a que México puede ser campeón mundial en las femeniles antes que en las varoniles. Tenemos todo el recurso humano, el talento, como decía Patricia. Hay talento en este país para tirar para arriba, simplemente hay que encauzarlo con los programas deportivos adecuados. Y con un concepto, capacitación. El deporte es educación. Si no educamos desde las bases, imposible. Por eso, Patricia, te compro tu idea desde la casa. Y hoy en nuestro programa Jugamos Todos, ofrecemos eso de forma gratuita, el que los padres de familia se puedan capacitar de forma muy sencilla, muy fácil y en 5 horas para lograr alfabetizar desde su casa físicamente a sus hijos. Esa es la herramienta que hoy ponemos también al alcance de las familias en México. Es gratuito, está ahorita actualizado y es cómo utilizan su casa como un centro recreativo, como un gimnasio, se inspiran y se motivan. Y por último, diría que, bueno, pues creo que la equidad y la participación de las niñas para mí también representa una sola palabra y es oportunidad. Esta oportunidad de generar un impacto social, una oportunidad de impulsar el fútbol y nuevas competencias, pero también el impulsar nuevos deportes, ¿no? Ven nada más, aguas abiertas, tómala. Y curiosamente también han sido mujeres las que dan la cara ahí. Una oportunidad de generar nuevos referentes del deporte. Hoy lo que también necesitan las niñas son nuevos referentes del deporte, que es esta empatía de igualdad de decir, yo quiero ser como ella, yo puedo ser como ella, yo voy a ser como ella. Y la oportunidad de generar nuevas audiencias. Entonces, yo con esto me quedo. Hoy el fútbol femenil en México existe, está creciendo, hay selecciones nacionales, hay una liga profesional y hay un camino. El proyecto ya terminó, no, está empezando, pero se está haciendo. Pasamos del ahí viene al aquí estamos y vamos. Maravilloso, Lucía, qué maravilla oírte hablar. Siempre me encanta porque tienes una visión completa de todo, involucras todo, tu sentir, tu conocimiento, tu experiencia y eres súper elocuente. Muchísimas gracias. Pati, ¿qué onda? Cuéntanos cómo le has hecho. ¿Cómo le has hecho? O sea, yo no quisiera hacerte hablar del tema de la ballena, no por el tema de la ballena, por cómo te levantaste de esto, cómo le hiciste para salir adelante y cómo le hiciste para superar todas las barreras, que ya son muchas, para llegar a donde estás. Esto me ayuda mucho para cerrar y para dejar un mensaje motivacional a las niñas y a las mujeres que seguramente nos va a estar oyendo a las 4 de la tarde por todas las plataformas donde se va a repetir este webinar. Mira, Maru, yo creo que es un tema de certeza, es un tema de tener la capacidad de escuchar esa voz interior que yo creo que todas las que estamos aquí la hemos tenido en algún momento, que te dice es por aquí, y que ves un escenario totalmente complicado, turbio, que te dice no te metas ahí, y tú sabes, ¿no? Dentro de ti, que yo siempre he dicho que es la brújula interna de todos los seres humanos, que de alguna manera eso es lo que te toca, que eso al final del día, si tú le preguntas a Lucía todo lo que tuvo que hacer, se metió al deporte
de hombres más cañón que existía, era como el territorio de ellos. Bueno, vamos, deja tú que jugaran las mujeres. O sea, había bares en los clubes donde no podías entrar a ver el fútbol. Opinar de qué me estás hablando. Y de repente levantó la mano y dijo, pues voy, ¿no? Si tú le preguntas al final del día, oye, ¿y si ha estado muy cañón? Seguramente te va a contestar que sí. Pero le va a quitar toda esa carga emocional, y te voy a decir por qué. Porque el sueño era genuino. El sueño era decir, es por aquí. Y le apostó ese sueño, como también le apostó Marcela, en decir, va a haber un organismo que hable de esto, que ponga las bases, que se atreva a decir muchas cosas que mucha gente no dice, que dé la estadística, ¿no? Una institución como ustedes que dijeron, oigan, abramos el panel, ¿no? Y no es este tema romántico de perseguir el sueño, no, es este tema de perseguir el sueño con certeza, con confianza, con esa hambre de triunfo que tenemos. Las mujeres, yo estoy convencida en que cada cosa que hacemos siempre decimos, sí, 1, 2, 3 por mí y por todas mis compañeras. No es un tema de individualidad, no es un tema que dices, pues yo solita y luego veo cómo me voy quitando gente en el camino. No, necesitamos a todas. Creo que el compromiso es desde la trinchera de cada quien. Y cuando tienes la oportunidad de estar en estos foros, en este panel, te das cuenta que sí está sucediendo, te genera mayor compromiso, te genera mayor confianza, te exige muchísimo más a ir hacia adelante. Y creo que ese es el punto fino. El punto fino es, como se llama este panel, que es Fair Play. El día que verdaderamente existe el Fair Play, ese día, este país, con hombres y mujeres, se va a salir del común denominador y vamos a empezar a competir en las grandes ligas. Y no vamos a hacer una estadística más, sino vamos a hacer el referente de venía sucediendo esto y esto así, y de repente, ¡pum! Vale. Entonces, yo como lo he hecho, siguiendo esa voz interior, tratando de ser congruente conmigo misma, creo que tengo la misma característica de todas las mujeres mexicanas, que es de ese linaje que venimos, de esa raza guerrera. Me encanta luchar, me encanta romper esquemas, me encanta el tema del reto. Y tenía 2 opciones en mi vida con el aletazo de la ballena. Cobrar el endoso de mi seguro, comprarme mejor pretexto para no volver a hacer nada en toda mi vida, o seguir soñando. Y entonces le apuesto mejor a esa segunda, que me genera esa felicidad y que me genera ese motor y ese drive en la vida para seguir haciendo cosas, para recaudar fondos, para a través del deporte decirle al gobierno de mi país que en México existen causas en las que tenemos que ver, que dejemos de agarrar referentes en África, en pobreza alimentaria extrema, cuando aquí, ¿no? A 2 horas de donde estamos, existen chiquitos que viven en pobreza alimentaria extrema, mujeres con un BIRATS 4 formadas en una fila que les dan una cita en 6 meses que ya no van a llegar porque no tenemos un sistema de salud fuerte que haga frente a esas situaciones. Y ese tipo de cosas que al final del día, de alguna manera evidenciándolas, empezamos a hacer cosas. Y con la certeza de que en la trinchera donde nos movamos del lugar o donde pongamos la mira, va a haber una mujer que va a tratar de hacer camino, y si no es que ya lo abrió. Entonces, creo que es un tema de opciones que te das en la vida, creo que es un tema de seguir, de ser congruente y de buscar poner el nombre de este país muy en alto, ¿no? Nada más. No, pues es una gran enseñanza, de verdad, mis respetos que tengas esta fuerza y esta certeza, además, ¿no? De que lo que quieres hacer, lo haces, lo cumples y todo está en ti, la fuerza está en ti. Yo estoy me siento muy honrada de haber tenido aquí a estas 3 panelistas que hablamos y desarrollamos este tema. Sé que hay muchísimos más temas o, bueno, puntos que podríamos desarrollar a partir de acá, pero
Antes que nada, les agradezco, nos vamos a quedar 4 o 5 minutos. Quisiera ver si alguien tiene un comentario final antes de cerrar, un minuto para cerrar cada una de ustedes y nos pueda decir qué mensaje dejamos, qué nos llevamos. Marcela, ¿quieres iniciar? Lucía, Patti. Me quedo pensando mucho, ¿no? En lo que decían Lucía, en lo que decía Patti, como les advertí al principio, creí que iba a aprender mucho y no me equivoco. La verdad es que me enriquece muchísimo oír todo el esfuerzo que hacen Lucía y toda la experiencia que tienes, Patti, y me quedo como que me gustaría dejar acá, tenemos en Hogar Justo Hogar un lema que creo que aplica muchísimo para este tema y es: el país que queremos comienza en casa. Y entonces, así como para no discriminar, el país comienza en casa, para impulsar al deporte, para dar igualdad a niñas, niños, para empujar a que todas tengamos actividad física, también comienza en casa. Y eso, por suerte, no requiere que vayamos a hablar con los legisladores, que veamos si los tomadores de decisiones quieren o no quieren. Hay actividades mucho más elaboradas, pero esta, de que desde nuestra casa empujemos, sí nos toca a todas y todos. Lo podemos hacer hoy, podemos empezar ya. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marcela. Lucía. Madre mía, ¿cómo compito con esos mensajes? Ahorita estaba como pensando, tengo que hacer un cierre donde aviente mi pluma y humo. Oigan, yo la verdad, darle las gracias al Aspen Institute, porque creo que esta oportunidad de reunir, ¿no? Luego estamos en estas luchas independientes, ¿no? Cada uno en su rollo y hablando, y cuando nos sentamos a conversar dices, ay, pues no estábamos solas, ¿dónde andábamos, no? No nos conocíamos, siempre esfuerzos aislados. Entonces creo que la suma de todo y el trabajo en equipo es lo más valioso que se puede tener. Así que ellos siempre saben que soy la fan número 1 de este proyecto y siempre que esté en mis manos lo voy a impulsar desde donde esté. Y agradecer, Patricia, me encanta conocerte, me encanta conocer a referentes míos, ya sabes, y tú eres de esos referentes míos. Wow, bien, sigue, mucho éxito en tus siguientes nados. Gracias por enseñarme que sí se gana, ¿no? Sí se gana en otras trincheras donde no necesariamente es un balón rodando. Y gracias, Marcela, por ponernos un piso. El conocimiento también es doloroso, pero es verdad y nos ayuda a tener como un hincapié de hacia dónde tenemos que llevar los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. Y al público en general les diría, como bien decía Patricia, somos soñadoras genuinas, la neta. Soñadoras genuinas que hacemos, que intentamos hacer que las cosas pasen. Entonces, vamos, intentemos y seamos soñadores genuinos. Yo creo que hoy es una realidad y que le sigamos dando, y que cuando ruede el balón, tengo que terminar con una frase del fútbol, pero que cuando ruede el balón, sí ruede a nuestro favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bravo, bravo. Avienta la pluma. Increíble. Aviéntala. Avienta la pluma. Avienta la pluma. Lo lograste. Muy bien. Eso. Y Patti, ¿algo más? Cerramos. Quiero retomar esta frase, Lucía. No te olvides que si jugamos todos, ganamos juntos. No Exactamente. No la dije, Margarita. No importa, pero yo aquí. Me está regañando Germán y Lalo que están viéndonos. Un abrazo, disculpen. Si jugamos todos, ganamos juntos. Y ganamos juntos como país y como todo. Sabemos que el deporte es un igualador social. Aquí hay por ejemplo, en Estados Unidos, una encuesta refleja que 9 de cada 10 directoras generales, CEO de empresas, realizaron algún deporte de niñas. Y luego tengo otro comentario que dice, las mujeres cuando entran al deporte son muy exitosas. Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a abrir el tapón. Patti, ¿algún último comentario? Un minuto tenemos. Nada, pues decirle a Lucía, Marcela, a Aspen, a ti, Mago, síganle, hay que seguirle. La verdad es que el punto es, yo creo que se trata de alianzas y de sueño. A ver, las cifras ya nos rebasaron en muchas cosas. Si te vas al tema de salud, es
es impresionante. Si te vas al tema de pobreza, es impresionante. Si te vas a cualquier tema. ¿Qué tenemos que hacer? Alianzas horizontales y que cada una crezca hacia sus líneas verticales, pero sumándole y con un objetivo común. Es la única forma en la que hoy vamos a empezar a marcar esa diferencia, en la que vamos a medio empezar a cambiar esa estadística, porque las cifras van más allá. Tenemos que seguirle y tenemos que seguirle por ese compromiso que tenemos con este país. No es un tema de género. Nos tenemos que meter a la cabeza que las mujeres, que no es un tema de género, y los hombres, que no es un tema de género. Es un tema de seres humanos mexicanos poniendo el nombre de este país muy en alto, queriendo al final del día tener un mejor futuro y un mejor país para otras generaciones que vienen atrás, y que el compromiso al final del día surge de uno. A todos los chavitos, a todas las chavitas, sueños suficientemente grandes enfrente para no perderlos de vista. Si tú tienes un sueño suficientemente grande enfrente todos los días, vas a dar una abrazada o un paso a ese gran sueño. Y cuando menos te lo esperes, vas a estar ahí, poniendo la cereza del pastel, porque los grandes proyectos, los grandes sueños se construyen todos los días. Y llega un momento en que se culminan y te das cuenta que ese sueño forma parte de otro más grande. Y de lo que se trata todo este canal de la DEA que cruzamos todos los días es de verdaderamente descubrir cuáles son todos esos sueños. Gracias de verdad porque es increíble la confianza que genera estar aquí, saber que pues no estás sola, que hay personas con las que no te pusiste de acuerdo están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que es romper fronteras, romper esquemas, y que al final del día te queda un increíble sabor de boca de saber que México tiene todo el talento que necesitamos, pues verdaderamente para jugar en las grandes ligas. Hay que seguirle, es para adelante, y también está padre porque está dentro de la naturaleza de nosotros encontrarnos con situaciones adversas en donde sabemos al final del día pasarlas, dar una solución y sentar un precedente. Gracias de verdad por la invitación y gracias por compartir este panel con estas increíbles mujeres. Gracias, Pati. Gracias, Lucía. Gracias, Marcela. Tenemos un minuto para despedirnos. De verdad, desde aquí les agradecemos todo su quehacer, todos los días estarnos motivando y apoyando, y gracias por apoyar este esfuerzo, ¿no? Este Project Play, y creo que dejamos hasta aquí. Rodrigo, cerramos. Gracias, comunidad Aspen, por acompañarnos. Gracias, panelistas. Y les recordamos que el próximo jueves 25 de marzo a las 12:30 del día hablaremos sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, donde distinguidos especialistas reflexionarán sobre el papel de la educación en el pleno desarrollo de las personas y en la construcción de mejores sociedades a un futuro incierto y desafiante. Gracias y nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Gracias.